Bueno, ya está Alejandro y Marcel acá para hablar de economía. No tengo dinero, estoy en Dico, lista negra. Oye, Marcel, hubo hoy día una masiva marcha, aproximadamente 80.000 personas nuevamente, educación es el tema de fondo. Y tú quedaste la semana pasada en el tema de estructura tributaria y educación que quiero retomar, digamos. Sí, lo que pasa es que los estudiantes ya saben, ya entendieron que esta reforma tributaria es una completa, total y absoluta mentira. No solamente no es una reforma tributaria, sino que además no va a recaudar lo que dicen que va a recaudar. No hay ninguna manera de que eso ocurra. Yo me reuní con la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, que sacaron un trabajo, que es este, no lo voy a mostrar porque está todo rayado y además es poco nítida la imagen, pero las personas que les interese que lo bajen, lo pueden bajar de la página www.afiich.cl. Son los tipos que saben, es la gente que entiende cómo opera el sistema tributario. El que está en la cocina, son los que están en la cocina. Y aquí está claro, en primer lugar, de este documento uno puede desprender que aquí hay dos tipos de delitos que el sistema tributario chileno ampara, o podría amparar. Uno que es la evasión, simplemente, que le llaman elusión, pero es un delito. No pagar impuestos es un delito. Y en este documento queda claro que cualquier aumento de impuestos que tú le hagas a las utilidades de las empresas es contraproducente. Disminuye la recaudación, no aumenta. ¿Por qué? Porque se constituye en un crédito para sus propietarios, ¿ya? Entonces, si tú hoy día tienes una tasa del 18,5%, le devuelves esa cantidad de impuestos a sus dueños. Si subes al 20%, lo que le devuelves es más. En este mismo documento se sostiene que en global, ¿no?, el global complementario, es decir, los impuestos que se pagan por los ingresos del trabajo, en general el impuesto total finalmente, ha sido menor en los últimos años que la devolución de impuestos. Por lo tanto, no se recauda, sino que el Estado termina devolviéndole plata a los propietarios de las empresas. Termina siendo un agente retenedor nada más. Es retenedor, pero además les devuelve plata. Entonces, si tú subes... Sale con la balanza en contra. En contra. Exacto. Por lo tanto, este aumento de al 20% del impuesto a las empresas va a significar un aumento de la devolución de impuestos. Por lo tanto, por ahí no recaudas, sino que disminuyes la recaudación. Y tú decías la otra vez en la jornada anterior, Alejandro, que incluso no había por dónde, porque cualquier empresa grande, el ABC de la empresa, ir armando el cuento para... Las finanzas creativas. Las finanzas creativas, precisamente porque cuando es un punto, 1,5, es muy fácil. Exacto, empezamos a hacer el crecimiento apalancado en deuda, y en la medida que tenemos una deuda súper acotada, eso significa que yo empiezo a pagar menos en mi tramo impositivo. Entonces, de alguna manera, por lo mismo salen diciendo ellos que esto no les afecta en su Claro, porque finalmente esos 700 millones de dólares no van a ser tal. ¿Tú también concuerdas con eso? No aumentan. O sea, van a ser, yo creo que con suerte van a ser entre 200 y 500 la recaudación, pero por otras modificaciones. Pero con lo que tú terminas devolviendo, yo no sé cuál será el balance, pero por el lado del aumento de los impuestos a las empresas, tú lo que vas a hacer es aumentar la devolución. Y lo otro, al bajar tú los tramos de ingreso, los impuestos por tramos de ingreso a las personas naturales, también bajas la recaudación. Lo que pasa es que la recaudación va a ir por tema de crecimiento económico, lo hablábamos pero eso es por crecimiento económico, no por reforma. No es por reforma. La reforma... Perdón, no por ajuste. Por ajuste. Lo que hace esta reforma es totalmente una impostura. Se va a disminuir la recaudación y no va a aumentar. O sea, podríamos estar hablando que esto es Esto es como una figura. Es un maquillaje. Es un maquillaje. Es un maquillaje apalancado por presiones sociales. De hecho, hay que reconocerlo, que el presidente Piñera en ningún minuto dentro de su plan de gobierno estaba en una reforma educacional. Perdona, no solamente un maquillaje. Esto claramente es una disminución de impuestos a los que tienen más ingresos en Chile. Por eso, vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un corte directo para no ir a comerciales cuando estén argumentando y volvemos en un segundo.
Quedamos en el tema del... Sí, pues es lo que yo te decía, que esta reforma o ajuste no va a aumentar la recaudación, sino que va a disminuirla. Y además, que es lo más grave, lo más escandaloso, y lo que me parece indecoroso de decirle al país, es que va a disminuir la carga tributaria de los que tienen más ingresos en Chile, de las empresas y de sus propietarios, y de los que tienen más, los que ganan más ingresos del trabajo. Por lo tanto, es realmente algo que los estudiantes lo han entendido, es parte hoy día de su crítica, de su demanda. Y para los que quieran saber claramente bien estas cosas y entender, yo les recomiendo que vean este estudio, porque es la gente que sabe cómo opera el sistema. No, no es muy largo, bueno, no tampoco es tan corto, pero es bastante bueno, es técnico y tiene los datos que uno necesita certificados, digamos, suscritos por quienes conocen esta información. A mí me parece que este es un documento que todos los economistas deberían leerlo. Es de la Asociación de Funcionarios de Fiscalizadores de Impuestos Internos que hicieron este documento que se llama Una reforma tributaria en la senda de justicia y desarrollo. Yo lo recomiendo, lo pueden bajar de la página web de afich.cl. Afich, ¿eh? Los famosos fiscalizadores. Con 2 I. Sí. A-F-I-I-C-H. Ellos además publican, ¿ah? Sí, pues. Tienen libros semestrales, no sé si todavía lo están haciendo, donde van poniendo al día a los abogados, los tributaristas. Hay un trabajo investigativo serio. Bien serio de parte de ellos por décadas. Oye, Alejandro, ¿y el sueldo mínimo? A ver, ya que estamos haciendo tareas, aquí tengo, si me puede acompañar un poco la cámara, tenemos el sueldo mínimo, que fue un estudio que se hizo en IED, la Escuela de Negocios. Esto lo hizo Gustavo Castro, que es un economista que trabaja con nosotros. Y vemos un poquitito acá, no sé, ojalá levanta ahí. Ahí se ve súper bien. Perfecto. Ahí, por ejemplo, está, el estudio habla de los indicadores. Nosotros generalmente nos falta generar modificaciones a los indicadores de crecimiento. Y nos damos cuenta que ahora ya el día lunes va a terminar hablando el presidente Piñera dando su cuenta anual y vemos los gráficos acá de cómo está el comportamiento desde el año 2000 al año 2010 del sueldo mínimo versus el PIB per cápita de las personas a tiempo, a peso, digamos, y después el sueldo mínimo ajustado. Y si nos vamos al gráfico, este es el gráfico donde tenemos que la línea azul, la de más abajo, es el crecimiento que ha tenido el salario mínimo, que parte aproximadamente de los 100.000 pesos y hoy día al año 2010 llegaba a los 180, y cuál sería el crecimiento que debería tener, ¿no es cierto?, frente al crecimiento histórico que ha tenido este. Y acá tenemos también la evolución del crecimiento del sueldo mínimo versus el PIB per cápita. Usted ve el sueldo mínimo nuevamente en la línea azul y el crecimiento del PIB per cápita en la línea roja. Y esa brecha que se genera entre estas dos líneas es la brecha del salario mínimo que deberíamos estar apuntando. Por eso, ajustado esto, me voy a mover, el salario mínimo en Chile debería estar solamente calculando una cifra por crecimiento del PIB de en torno a los 245.231 pesos. ¿Puedo un comentario? ¿Puedes volver al grafiquito este donde es la comparación entre el PIB per cápita y el salario mínimo? Bueno, eso es una prueba de que la capacidad productiva de los trabajadores en Chile, de las personas, ha mejorado considerablemente. O sea, están produciendo más, están generando más riqueza, pero de esa riqueza una parte menor y una proporción cada vez menos significativa se queda en las personas. La diferencia está, esto, no sé si pueden mostrar el gráfico. Sí, bueno, esta brecha o esta diferencia entre la línea roja, que es cómo crece la producción, el PIB, y la azul, que es cómo crece el salario mínimo, es un diferencial de productividad, que significa finalmente apropiación de riqueza por parte de los dueños del capital, de un trabajo que deberían remunerar porque es parte del crecimiento de la productividad, la capacidad productiva de los trabajadores. Es una medida de la desigualdad, es una medida del abuso con que hoy día funciona la economía chilena, y es una medida también de lo que debería acontecer a futuro en términos de los movimientos sociales y políticos que deberíamos esperar, porque esto simplemente va a terminar en algún momento con una manifestación consistente, contundente y políticamente sólida en materia de cambios que se necesitan implementar. El problema es que si nosotros volvemos al gráfico y nosotros vemos el comportamiento de los años que han pasado, y nos dimos cuenta que hay mucho tiempo en el cual nos hemos ido quedando dormidos los laureles. Entonces, hoy día, hacer un reajuste de estos 245.000 pesos, que no serían los 250 que pedía la CUT, sino que
son 245, o sea, es un 33% de incremento, no un 37%, que es la forma de cómo se genera la estructura. A mí lo que me preocupa, y lo dijimos en el programa anterior, me preocupa que cada vez que hablamos de salario mínimo, parte una petición que se hace el día 1 de mayo, por un representante de la CUT, que cada vez menos representante de una clase trabajadora, y se cierra el 1 de julio por decreto cuando en el Senado se fija el salario mínimo. Entonces no vemos una proyección del marco, del contexto, de decir, perfecto, ¿sabes qué? Este tema, veamos dónde queremos a Chile en 5, en 10 años más, y cómo generamos la productividad, cómo de verdad hacemos una reforma tributaria que me estructure el tema impositivo, que me permita crecer, que me permita proyectar, ¿no es cierto?, mi país hacia estos niveles en donde la pyme y la empresa no siente que efectivamente está saliendo de su bolsillo este pago, sino que está pasando por un incremento de la capacidad productiva, porque hemos hecho mejoras tributarias, porque se ha ajustado un aparataje productivo en pos de generar mejor igualdad, una mejor distribución del ingreso y por ende también una mejor calidad de vida de las personas. Pero Marcel, hay un tema que a uno le da vuelta, porque no es solamente mejorar el ingreso mínimo, porque alguien paga el ingreso mínimo. Y la fuerza laboral chilena, está dicho acá, ustedes lo han dicho, está en las pymes. Ahí está la fuerza laboral del 70%, un poquito más, del trabajo en Chile. Entonces, esto tiene que venir acomodado de también mejora en el rayado de la cancha con ellos, digamos, en cooperarles, en ayudarlos, en levantarlos, en hacerle una cancha más competitiva, en que... reformas tributarias, en ajuste en donde yo... tributario y de hacerlos más competitivos. Porque ¿qué es lo que puede hacer una pyme hoy día que va al banco y le tiran una tasa... Puta, lo que puede hacer es rezar, 50% superior a la tasa que tiene una mega empresa. Por eso, o sea, si ayer descubrimos por Radio Bio Bio que la celulosa Arauco de Arauco paga 5 lucas de patente. Y es mucho, deberían pagar, deberían devolverle. Deberían pagarle a ellos por el beneficio de tortillas de rescoldo en la zona. Las palomitas, las señoras que venden en el Araquete su tortillita de rescoldo, pagan anualmente 19.000 pesos. Y resulta que la celulosa Arauco paga entre las dos patentes 10.000 y tanto. Eso les pasa por tener poco poder negociador. Pero esas son las inequidades que tenemos que ir mejorando en el sistema. No, pero es que pongo esto, que es un hecho de la causa, objetivo, que es un hecho que investigó un medio de comunicación y que es así. Lo pongo en la mesa porque esto es una caricatura prácticamente de que la gente que menos tiene más le cuesta. Y que me imagino que mañana a un señor que tiene una fábrica de zapatos, todo en Victoria, en la calle Victoria, le cuesta mucho más pagarle a su costurero. Y su crédito también es mucho más caro. Claro, le cuesta mucho más pagar el sueldo mínimo. Entonces, finalmente, ¿en qué medida también se estimulan a estas empresas pequeñas, se estimula a los emprendedores, se estimula a los verdaderos... Porque mira, ¿sabes lo que pasa? Aquí hay un tema que es más importante, el gran problema de Chile y el gran problema de la pequeña y mediana empresa no es el acceso al crédito, no es que le cobren más patentes, ese es parte del problema, pero es el problema menor. Hoy día, si uno pudiera decir cuál es el grave problema que tiene... El resultado del grave problema. El grave problema es el mercado, es decir, las pocas ventas. Porque si lo hemos visto varias veces acá, con el 85% de los chilenos ganando menos de 550.000 pesos mensuales, menos de eso, ¿no? Con un salario mínimo como el que tenemos, con la tremenda desigualdad, con el endeudamiento, el mercado, la demanda que enfrenta el pequeño productor es escuálida, es demasiado chica, entonces no tiene mucho que vender. No vende en general, fundamentalmente. Entonces, el problema central que enfrenta hoy día la pequeña y mediana empresa es la desigualdad, la falta de ingresos de los chilenos. Porque ¿a quién le vende el pequeño productor? A los chilenos, no le vende a los exportadores, no exporta. El pequeño productor, la pequeña y mediana empresa, básicamente vende a los chilenos, al consumo interno. Y esa gente tiene muy poco salario, muy poco ingreso. Entonces, lo que hay que hacer, el gran cambio, la gran transformación no es bajarle tanto la tasa de interés, no es bajarle los impuestos, hay que aumentarle el mercado. ¿Y cómo se aumenta el mercado? Hay que ponerle plata en los bolsillos a los chilenos. Y para eso, ahí está el problema. Hay que sacarle la plata del bolsillo a los señores Polman, a los señores Luxek, a los señores Angelini, a toda esa
tropa de sinvergüenzas, porque a esta altura son sinvergüenzas, que tienen este país sumido en la desigualdad, en el abuso y la injusticia. Esos son los responsables. A esos señores hay que llamarlos a que den cuenta y hay que sacarle el dinero que es de los chilenos, además, porque no es de ellos. Pero ellos ¿cómo se lo apropian, lo producen los chilenos. ¿Cómo lo hace si ellos emplean al 15%, 10% de los chilenos? ¿Cómo lo Porque hacen? ¿En qué sentido? Ellos, estas megaempresas están empleando al 15, 18% de los chilenos. Si a ellos hay que cobrar impuestos. Imagínate que les metan plata en el bolsillo a sus trabajadores, pero el 18%, ¿qué pasa con el otro 80%? No, Por eso te digo pero yo. tú lo que tienes que hacer es, primero, que paguen impuestos. ¿Por qué no pagan impuestos? Se les devuelven los impuestos a estos señores. Porque además de ser preciosos ellos, además hay que pagarles por ser preciosos. Entonces hay que devolverles los impuestos. Tienen que dejar de eludir impuestos, evadir impuestos. Entonces, este famoso fondo de utilidades tributables, que es no tributable en realidad, tiene que terminarse. Entonces tienen que empezar a pagar impuestos. Hay que subirle los impuestos. Hay que disminuirle todos los mecanismos, triquiñuelas y fantasiosas artificios que utilizan para no pagar impuestos. Para que se les devuelvan los impuestos tienen que pagar impuestos. Esos impuestos tú los conviertes en gasto público, en educación, en construcción de hospitales, en construcción de caminos, en construcción de universidades, y eso es demanda para el productor, para el que hace la construcción, para el que produce los suministros a todo eso. Eso es lo que hay que hacer. Si tú no haces eso en Chile hoy día, no puedes hacer miles de ajustes, pasarle un poco de plata por aquí, bajarle la comisión de, no sé, del banco, aumentarle las posibilidades de crédito. Pero ¿cuál es el grave problema? La limitación que enfrenta un mercado restrictivo, pequeño, sin gasto. ¿Y cómo hace ese mayor gasto? Sacando la plata a quienes hoy día la tienen concentrada a través de impuestos, a través de exigencias de pagos mayores de salario. Enganchando lo que decía un poco Alejandro, además con ese sueldo escuálio pequeño, que la gente ya, al parecer, el día 2, ya no le queda nada, digamos. Como dice un amigo, o el salario es muy poco o el mes es muy largo, pero algo hace que no me alcance, digamos. Y eso es lo que tenemos que modificar, y por eso hablamos de reforma tributaria. La reforma tributaria tiene que efectivamente apuntar todos estos factores. Pero también, y sumando al tema tributario, también hay un tema que tiene que ver con la especulación de la plata. Porque finalmente cuando tú tienes una tasa de interés tan alta, sobre todo cuando te atrasa, se transforma en un círculo muy vicioso, porque finalmente no gastas en un bien, no gastas en alimento, no gastas, ¿no es cierto?, en universidad, en pagar deuda, sino que gasta en pagar tu deuda, pero en pagar algo, una especulación de tu deuda, que es el interés, digamos. Una amortización de tu deuda, claro, pero no en ningún momento vas pagando capital. Vas gastando plata en viento, digamos. Exacto. Y ahí también está en desmedro el ciudadano. Ya está, por eso nuevamente ya lleva una buena cantidad de meses durmiendo en el Parlamento la reforma a la tasa máxima convencional, la cual debería estar en Chile máximo cercana al 30%, y está hoy día en un 53.7%. Entonces, por eso cuando habla Marcel en todos estos factores, es un tema que es mucho más complejo que hablar del salario mínimo per se o hablar de la reforma tributaria per se, pero son temas que son tan complejos y tienen tantas aristas que hay que tomarlo desde un tema global. Por eso yo decía, lo que he hecho menos que nosotros abrimos la reforma, la discusión con el tema del ajuste del salario mínimo en mayo y lo cerramos en julio de todos los años y no lo seguimos viendo. Entonces, ¿qué pasa con la reforma tributaria? ¿Cómo ayudamos efectivamente a las pymes? ¿Cómo hacemos que efectivamente se disminuya la ilusión? ¿Cómo hacemos que la gente que tiene otra estructura de pago, ¿no es cierto?, no toma un camino más corto, donde hoy día es más conveniente a la gente que tiene más estructuras generar diferentes subterfugios a través de distintas sociedades para poder pagar menos impuestos? Y eso es una realidad que hoy día tenemos que tomarla como país y decir, bueno, ¿cómo hacemos este Chile más justo? Y eso es lo que estamos fallando. Fíjate que el sistema tributario en Chile hasta permite la posibilidad de lavar dinero. Es tan malo este sistema que tú puedes lavar dinero del narcotráfico con el sistema tributario que tenemos. Y ellos saben que es así. Y saben que se lava dinero con el sistema tributario chileno. Y no hacen absolutamente nada. Es clarito. ¿La gente de la Fitch sabe? Sí, pues, claro que lo saben, pues. Porque tú tienes un mecanismo que es la renta presunta. Hay muchas actividades, entre ellas agrícolas e inmobiliarias, que tú no necesitas demostrar tus ingresos, sino que te aplican el impuesto sobre un hipotético ingreso que tú tienes, por ejemplo, sobre un predio agrícola.
Tú no necesitas demostrar que ganaste 20 millones de pesos, sino que simplemente Impuestos Internos dice, ya, este tiene un predio que vale 200 millones, le vamos a aplicar... ¿Debería producir tanto? Debería producir el 10%, 20 millones, y tú me pagas impuestos por estos 20 millones. Yo no tengo que demostrar que genere esos 20 millones. Yo podría perfectamente haber hecho un negocio oscuro, un negocio tránsfuga, un narcotráfico, y pescar ese dinero y meterlo como parte del ingreso de la renta presunta. Y eso está en el sistema tributario chileno. Y hace 30 años que está ahí. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué en Chile tenemos un sistema tributario tan malo que permite amparar el delito de la evasión y el delito del lavado de dinero? A mí me parece grave. Y aquí, por cierto, no van a hacer nada. ¿Cuándo van a ocurrir cambios? Cuando los chilenos entiendan que los cambios son políticos, que hay que organizarse, que hay que salir a la calle, que hay que participar en los procesos electorales, que hay que cambiar la clase política, que hay que cambiar esto que hablaban anteriormente en el programa, esta clase política que se autoerige como clase política, que no tiene ningún vínculo con la gente. Hay que renovar las dirigencias y el ejercicio del poder político y tiene que recaer en la ciudadanía. Chile es un Chile que es muy distinto de los últimos 30 años. Yendo a unas cifras muy específicas, por ejemplo, el PIB del año 2000 era de $4.900. Al 2010 era de $12.700 casi, y ahora se proyecta que va a llegar cerca de los 18.000, muy cercano. Entonces, es un Chile que en 12, 15 años ha sido muy distinto de lo que ha sido años anteriores. Entonces, son las modificaciones que tenemos que hacer en una reforma tributaria que hace 30 años no se ha hecho una reforma tributaria de verdad, donde no hemos planteado el tema de la AFP de verdad y en donde no hemos visto el tema de la ISAPRES de verdad. Entonces, tenemos que sentarnos como país, hacer una mirada estratégica, futuro más macro y ver lo que queremos, nuevamente, insisto, en un Chile en 10, en 5, en 10, en 15, en 20 años más. ¿Cómo se transforma ese per cápita, que es una cifra, ¿no es cierto?, un indicador? ¿Cómo lo acercas tú a la ciudadanía? ¿Cómo se genera ese cambio para que cuando dicen, no, si Chile per cápita, el señor gana no sé cuántos miles de dólares? ¿Cuándo se siente que la gente, cuándo puede sentir la gente que está más cercano a ellos? ¿Cómo se trabaja eso? Haciendo chorreo, haciendo que efectivamente trabajemos con respecto a la forma de cómo generar menor desigualdad. Hoy día la estructura que tenemos está siendo anacrónica al punto que está permitiendo que la desigualdad social se siga incrementando año tras año. Partimos, perdón, tú tenías la cifra, al principio de la concertación era de 43 veces. ¿Qué cosa? La diferencia de desigualdad. 140 veces. 140 veces. Y entre el 5% más rico y el 5% más pobre. Y hoy día estamos en torno a las 800 veces, ¿no? 800. Entonces esto sigue así y tenemos que de alguna manera entrar a hincarle el diente una vez y preocuparnos como sociedad plena de mejorar estos indicadores. ¿Cómo? Mejorando la condición de vida de las personas, mejorando la calidad de vida, significando que hay que bajar impuestos, que hay que mejorar temas de educación, hay que mejorar la salud, hay que hacer un Chile más justo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias a nosotros.